Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de manejo de claves en emergencias obstétricas. Clave roja, clave azul, clave amarilla, que estará a cargo de la obstetra Rosa Sánchez Cabezas de Perú. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada, material de estudio certificado, les estaré dejando el número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, le responderé el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Rosa Sánchez. Le doy el paso a su ponencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, son todos los presentes. Esta oportunidad vamos a detallar un tema muy conocido en referente en el campo de la obstetricia, con el caso de las emergencias en referente a las claves obstétricas. Como bien conocemos, hay en relación a la clave azul, la clave roja y la clave amarilla. Y bien, entonces, dentro en sí de estos colores que dentro del contexto de emergencias obstétricas, lo utilizamos para categorizar también en función de la gravedad, como en urgencias, digamos, como en situaciones relacionadas acá con el embarazo, con el parto e incluso con etapas del posparto. Entonces, vamos a abarcar primeramente con lo que es, bueno, les estoy dejando dos guías presentes que me parecieron muy importantes y también detalladas. En la primera guía, donde habla del módulo uno, es una guía referente al MINSA que ofrece protocolos en relación a cómo debería de repente capacitar a mi personal, de qué manera tengo que de repente guiarle, cuánto tiempo que invertirle. Y ahí les podría permitir de cierta forma sus audios, por favor. Entonces, en esta guía presente, el módulo uno, más que nada a manera de, en forma de capacitaciones en relación aquí a, a las claves, mientras que en el lado del otro ladito tenemos aquí la guía técnica en relación a solamente la clave roja. Esto lo realizó el Hospital de Emergencias de Villa Salvador, que también tiene bien detallado en función al protocolo
de cuándo es el momento de activación, cómo es el manejo, qué ciertos insumos tenemos que usar, qué equipos le pertenece y las responsabilidades de cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a marcar en relación a los roles y responsabilidades en relación a nuestro equipo. Me parece que este punto a veces también diferencia un poco en relación al nivel resolutivo, diferencia también en relación al lugar, sobre todo donde uno esté trabajando de manera individual. Entonces, en esa parte puede diferir algunas cositas. A ver. ¿Qué estás pendiendo? Voy a apagar sus audios, por favor. Ya bien. Entonces, les decía, los roles y responsabilidades en relación al equipo va a variar también de acuerdo al lugar donde nosotros nos desempeñemos. No va a ser de repente igual mencionar en el aspecto público como tanto en el aspecto privado. Entonces, punto uno, tenemos en nuestro equipo Lucy, su audio. A ver, entonces, en el punto uno tenemos aquí a qué médico especialista en ginecología, el cual nos va a acompañar también durante todos estos eventos que se pueden presentar en nuestros pacientes. Entonces, en este caso, él nos va a guiar, va a ser el jefe coordinador durante este momento, un momento que se esté instaurando algún tipo de emergencia obstétrica. Luego, va a estar presente con nosotros el anestesiólogo que en este caso el que administra el necesario tal cual en caso de que sea necesaria una intervención quirúrgica por emergencia, de repente incluso llevando a nuestro paciente a situación con cesárea, va a monitorizar también en relación de cerca las funciones tanto respiratorias o cardiovascular de la madre durante el presente procedimiento. En el otro caso también tenemos el médico especialista en medicina interna que también nos va a apoyar en ciertas funciones en situaciones sobre todo que se puedan presentar ciertas complicaciones. Tenemos también a cargo a la obstetra, que va a también tomar decisiones en relación a algún tipo de que se pueda presentar, en nuestro caso, a la gestante. Va a evaluar rápidamente, digamos, tanto situaciones como determinar también conjuntamente con este equipo multidisciplinario lo que vendría a ser tanto un plan de tratamiento en qué situación de complicación, dirigir maniobras también en relación a emergencias. Y tenemos también a la enfermera que nos va a estar apoyando en proporcionar cuidados directos tanto en relación a la madre y al feto, ayuda en procedimientos médicos y quirúrgicos, monitorizar los signos vitales y administrar medicamentos o incluso realizar intervenciones según sea necesario en el momento. Tenemos la técnica que también nos va a apoyar, personal como de apoyo técnico auxiliar, como trasladar al paciente, recopilar información médica, preparar equipos o entre otros. Incluso podría acompañarnos aquí también lo que es en relación al equipo de asistencia social o psicológica, que también va a brindar este apoyo emocional y asistencial social tanto para la paciente como para su familia durante este momento de crisis, ¿no? Entonces va a coordinar con los servicios de apoyo, seguimiento, sobre todo en casos de situaciones después de emergencia. Entonces, esa es más o menos unas funciones en relación a cada uno de los protagonistas que se van a presentar durante un momento que se dé la activación de algún tipo de estas claves. Ahora bien, entrando al tema ya de clave roja, vamos a recordar un poquito más de cada uno de estos puntos. Ya, en caso de clave roja, le decimos en el caso de la atención obstétrica, para identificar situaciones de emergencia cuando requieren de una respuesta como inmediata, coordinada, para proceder justamente a salvar no solamente la vida de la mamá, sino también tenemos aquí la vida del bebé que estamos acá. Una pinza de color rosado y una pinza de color morado. Bien bonita y es un set que viene como Sus una... audios, por favor.
O si podría deshabilitar los audios a todos porque están haciendo muy fluido. Am, y bueno, entonces estábamos comentando de la clave roja. Entonces, en estas situaciones van a poner en peligro la vida tanto de la mamá y del feto si no se aborda rápidamente. Entonces, aquí algunos ejemplos en relación, pero generalmente nosotros abarcamos cuando hablamos clave roja al decir lo que es en relación al shock hipovolémico. Y en relación al shock hipovolémico, lo definimos como un síndrome clínico agudo, que igual va a ser caracterizado por una hiperfusión tisular que se produce cuando existe ya aquí la disminución crítica de una volemia eficaz en relación a la cantidad del flujo sanguíneo. ¿Qué signos y síntomas hay que estar pendientes si tenemos un tipo de tanto de clave roja? En este caso, vamos a presentar en esta paciente lo que es la pérdida profusa de la sangre, tanto por vía vaginal como también por pérdida de fluidos corporales. En caso de presentarse una taquicardia, el pulso lo vamos a identificar como mayor de 100 por minuto. Las alteraciones a nivel de la conciencia, le vamos a estar haciendo preguntas a nuestra paciente, sin embargo, de repente va a sonar un poco como que desorientada, algo aturdida. Entonces, eso nos podría dar un indicador. Tenemos en la hipotensión, como en este caso una presión arterial caracterizado como entre 90 y 60, menor a ello. Y dentro de estos parámetros, en relación al shock hipovolémico, tenemos en relación al parámetro por pérdida de volemia, lo clasificamos como clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y en este caso, la pérdida de volemia va visto como cuando sea menor del 15% y la frecuencia del pulso esté dado por menos de 100. La presión arterial, incluso en posición supina, se mantenga de forma normal y la diuresis en función al conteo de mililitros por hora lo mantenga a un lapso de mayor de 30. El estado mental, de repente la paciente se va a mostrar ansiosa, incluso normal, entonces ahí como lo que no va a hacer dudar. En la parte de la clase 2 va a abarcar de 15 a 30%, el pulso mayor de 100. En este caso, la presión arterial va a ser normal o hipotensa, va a ser la diuresis de 20 a 30, el estado mental agitado, y va en el punto 4, perdón, en el punto 3 como en el punto 4. Casi hay una variante de al menos de 10 al 20 puntos en relación con el otro. Y solo va a haber este cambio en relación a la clase 3 como que el estado mental se ve confuso en relación a la clase 4, lo vemos más letárgico. Dentro de estas complicaciones en relación a una clave roja, vamos a recordar un poquito más porque lo asemejamos principalmente a presencia de hemorragia obstétrica grave, viéndolo como una pérdida excesiva de sangre durante esta fase que se puede dar durante el embarazo, el parto, incluso el posparto. Puede ser causado, estos tipos de presentaciones, dado por una ruptura uterina, desprendimiento de placenta o otros casos por desgarros uterinos, que son uno de los más frecuentes. Asimismo, también digamos, parte de estas causas obstétricas, en el caso de una hemorragia interna, se puede presentar por un embarazo ectópico roto, que generalmente este tipo de diagnósticos nosotros lo podemos visualizar por vía ecográfica antes de que se dé justamente la terminología roto, lo podemos ver al menos de esa forma, y la mayor de repente incidencia en los casos de etópico generalmente se van dando en la zona de los anexos. Ahora, en cuestión de hemorragia externa, en casos sobre todo de abortos, enfermedades gestacionales de trofoblasto o placenta previa, desprendimiento prematura de placenta, también tenemos rotura uterina, atonía uterina, alumbramiento incompleto, cuando sobre todo jalar al momento de hacer la extracción de la placenta y quedan restos, ahí también tenemos partes de un alumbramiento incompleto, retención placentaria, desgarros cervicales, incluso tanto perineales. Entre ellos, los que más conocemos, bueno, vamos a abarcar un poquito del aborto.
En este caso, la definición lo vemos como una interrupción antes de las 22 semanas con un peso menor de 500 gramos. Y cabe indicar que parte de ello también tenemos tipos de aborto, en los cuales el aborto tanto inevitable es aquello que se dio ya por una rotura de membranas, ha habido ya pérdida de líquido amniótico, el cuello uterino se ha mostrado ya dilatado. También tenemos un tipo de aborto completo, cuando ya justamente vemos la eliminación total del contenido uterino, y quizás por vía ecográfica lo podríamos observar como una especie de acumulación tal cual, pero la parte clínica nos da este tipo de dato. El aborto incompleto, la eliminación parcial de este contenido uterino. En el aborto retenido o diferido, cuando el embrión o feto muere antes de las 22 semanas, pero este producto es retenido, por lo tanto aquí su diagnóstico es mayormente dado por la vía ecográfica. Ahora, en función de aborto séptico, vamos a hablar de una complicación infecciosa grave del aborto. Otro que está aquí también más conocido, mencionamos acerca del embarazo ectópico. Ectópico como tal, cuando está fuera de su lugar normal, que debería estar ubicado ese tipo de embarazo. Entonces, este tipo de implantación del óvulo fecundado se va a dar dado fuera de la cavidad uterina y pues claramente producir complicaciones cuando se rompe o origina algún tipo de hemorragia. Como generalmente se va a la parte de los anexos, ahí generalmente genera estos tipos de punzaciones, dolores, presencias como irritación en la zona justamente donde uno va haciendo el examen clínico. Y en el caso que se dé no complicado o un caso contrario, también pues sobre todo la mejor manera para ver ambos tipos de casos hay que verlo por la parte de la vía ecográfica. Y que la paciente acude con dolor de aquí de moderada intensidad en uno de estos anexos que se incrementa a la movilidad del cérvix. Ese también podría ser nuestro otro dato que nos permita tener una seguridad que también viendo por la parte clínica tenemos aquí un punto más, que se dé en este caso sin sangrado evidente o en gotas o con presencia a en esa relación una masa en la zona anexial, perdón. El tamaño aquí del útero generalmente no va a cambiar y el orificio cervical va a permanecer cerrado. Como posiblemente o como de repente se ve o se piensa que la parte de un embarazo ectópico y por la parte fisiológica durante estos tantos 2 meses, de repente 3 meses, hasta como máximo la zona de la implantación tiene un suficiente espacio. Entonces, en este caso, el tamaño del útero, generalmente aquí sí, pues no va a cambiar. Y el orificio cervical va a permanecer cerrado, pero al parecer en este punto, sobre todo en la zona de los anexos, ahí tiene hasta un tiempo determinado de estos 3 meses, pero sin embargo, va a haber un punto que la paciente ya va a comenzar a sentir presión, hinchazón, molestias. Movemos en un momento, hacemos de repente la toma de Papa Nicolau y ahí nos demos cuenta que la movilización del cérvix hay dolor. Y esto nos da más indicadores de que posiblemente sea un etópico, incluso con parte de una clínica, pero siempre haciendo una prueba confirmatoria por imágenes por medio de una vía ecográfica. Y en casos que se dé casos complicados, a pesar de no presentarse incluso nada de sangrado vaginal profuso, lo más notorio generalmente es ver en la paciente palidez marcada y en la zona de las mucosas, como signos peritoneales o también tener estado de hipotensión. Ahora, otro que también se va dando más frecuente es respecto acá a la enfermedad del trofoblasto, cuando nos referimos ya a un cierto conjunto acá de anormalidades proliferativas, justamente en la etapa inicial de la gestación, recordando la parte embriológica a nivel del trofoblasto. Este puede presentarse como de tipo benigno, como de tipo maligno, que generalmente lo vamos a poder ver también a través de un marcador hormonal similar a la del embarazo. Es decir, nuestro beta-HCG va a seguir marcando positivo, pero sin embargo el contenido no va a ser el contenido normal de una gestación. Y se va a caracterizar también por un sangrado vaginal intermitente, con presencia o no de vesículas, como tipo racimo de uvas. Por vía ecográfica va a tener esta característica y una altura uterina mayor a la cronología. Es decir, de repente nuestra paciente tiene recién sus 20 semanas y al momento de hacer la altura uterina puedes tener 25.
Entonces, también, obviamente, como es cierta acumulación de tejido a nivel trofoblástico, no vamos a tener partes fetales, tampoco latidos fetales. Y en este caso, voy a levantar un poquito más. Y en este caso, el dolor aquí no es tan común, a menos que se trate de un tipo de aborto molar. Ahora, en relación acá a placenta previa, nos hablamos acerca de una inserción de forma anormal de la placenta en el segmento uterino de la parte inferior. Aquí podemos tener tipo de placenta previa, tanto como lo que es la inclusiva total o la placenta previa parcial, que se va dando tanto en el orificio cervical de forma interna. Ahora bien, puede ser en este caso también mencionarse que se pueda dar de forma total, parcial y marginal. Y clínicamente aquí se caracteriza por tener lo siguiente, lo que es el sangrado rojo rutilante, que puede iniciarse desde el segundo trimestre en escasa o mayor cantidad, sin dolor asociado a un útero blando. Entonces, placenta previa, solo recordar en relación total, parcial u marginal. En relación acá, desprendimiento prematuro de placenta, más con visto como otros como DPP. Es un tipo de desprendimiento que se puede dar en este caso, muy similar como el caso de placenta previa. Podemos tenerlo como total o parcial. En el caso de la placenta que se está dando, está insertado de por sí normalmente, pero después más o menos de la 20ª semana de gestación, ahí está incluso antes del alumbramiento. En el caso del DPP se va a caracterizar por un sangrado escaso, va a ser abundante, dependiendo del porcentaje también del tipo de desprendimiento y puede estar entonces de forma ausente si habláramos de un desprendimiento con formación de coágulo retroplacentario, que de repente esto lo vamos a recordar un poquito más en la ecografía de primer trimestre, se hace énfasis tanto a un tipo de hematoma retroplacentario y que se pueda dar parte de ello un tipo de coágulo retroplacentario y que el útero puede estar hiperestimulado, incluso tanto doloroso. Ahora, hablando en relación a una retención placentaria, se va a dar a los 30 minutos de haberse producido el nacimiento del bebé de la placenta y en el caso que no se desprende. En esos casos se realiza el manejo activo del alumbramiento. Creo que ese término también es bien conocido. Y se considera, en el caso que esta retención placentaria, si la placenta se encuentra adherida por más de 15 minutos luego del nacimiento del bebé. Ahora bien, vamos a ver, abarcar en relación al manejo. Y en relación aquí el manejo de la clave roja, em, ya, hay un audio prendido, Freddy, gracias. Ahora, en relación hablamos ya del manejo de estos casos con clave roja. Va a implicar también que nuestra respuesta sea lo más inmediato posible, coordinada con todo nuestro equipo multidisciplinario que les había presentado en la primera imagen. Entonces, para que logremos con la finalidad aquí de abordar esta emergencia obstétrica, porque va a correr justamente en peligro la vida de la mamá y la vida del feto. Entonces, número uno, como tal, antes de iniciar parte de este manejo, es que primero tenemos que reconocer y activación del equipo, reconocer nuestro equipo que estamos trabajando y al hacer justamente la activación de nuestro equipo, que cada uno tenga visto, mentalizado, de repente ya explicado cuáles son sus funciones dentro de un momento que se presente un tipo de clave roja. Previamente ya de repente el líder, en este caso de repente el médico ginecólogo, ya habiendo identificado ese tipo de emergencia y autorizado para que todo el personal actúe de la manera. Entonces, esto puede hacerse mediante un sistema de alarma. De repente, algunos centros de salud tienen un timbre, una alarma, algo característico que cuando justamente tienen ese sonido, inmediatamente ya saben cuáles son sus posiciones, qué tipo de equipos tienen que tomar y de qué manera tienen que actuar. Y sobre todo, viendo en relación al tiempo. Ya. Entonces, previamente a eso, hacemos la evaluación rápida de la situación con el equipo completo. En este caso, evaluamos rápidamente la situación y determinamos la naturaleza, la gravedad de esta emergencia, y eso puede incluir incluso una evaluación también en relación a la mamá y el bebé, previamente porque
nos pueden haber indicado que sí se está presentando la clave roja. Sin embargo, si llegamos al lugar, lo primero que hacemos es hacer el proceso de visualización, observamos y tratamos de verificar si exactamente es este proceso o estas acciones van a corresponder a una clave roja. Ahora bien, en este caso, identificamos signos vitales de repente algo inestables y la recopilación de la información clínica también otro compañero puede estar revisando la parte de la información clínica. Tratamos de iniciar la relación de una estabilización, dando medidas para estabilizar esta situación y aseguramos la función vital tanto a nivel de la mamá como también a nivel del bebé. En este caso, esto puede incluir la administración de oxígeno, por eso que es lo que generalmente hacemos la indicación al inicio, 2 por cánula binasal de 4 litros por minuto. Y esto de incluir administración de oxígeno, la colocación también de tanto de vías intravenosas para administrar lo que son fluidos, para hidratar, tanto también para colocar lo que es medicamentos, incluso la monitorización continua de la presión arterial, frecuencia cardíaca y oxigenación. Hay un audio prendido, por favor. Entonces, cuando ya hemos visto, ya hemos colocado el oxígeno, hemos colocado las vías, hemos ya también pasado a hacer la monitorización de sus funciones vitales, procedemos ya en relación a un tipo de intervención en el cual también vamos a abarcar lo que es el control del sangrado, vamos a ver lo que es retiro en función de los coágulos, control de la diuresis, que también tenemos otra hojita para poder hacer el cálculo qué tanto es la pérdida con sonda Foley número 14 y una bolsa colectora. Colocamos esas dos vías que les había mencionado en ambos miembros superiores, incluso en estos casitos con miembros superiores con una boca número 18. El primer frasco va a contener cloruro de sodio al 9%, que como en este casito tenemos el primer frasco con cloruro que lo pasan a chorro y luego 60 gotas por minuto. Generalmente aquí le hacen las anotaciones es que si de repente ya pasó a chorro y ya justamente queremos pasarlo a goteo, en la parte superior lo colocamos con plumón, justamente a 60 gotas por minuto se está pasando esta vía. Por el otro ladito, con un frasco tanto de Jaimacel, pasamos a chorro en los primeros de 15 a 40 a 15, perdón, a 20 minutos. Y si hay sangrado, colocamos también lo que es oxitocina de 10 miligramos, 5 ampollas en este frasco que contiene cloruro de sodio con 1000 cc y lo pasamos a 400 cc a chorro y luego a 45 gotas por minuto. Ahora bien, ya hemos administrado lo necesario por el momento. Pasamos también a ver en relación aquí la medición de hemoglobina. Si en este caso la paciente tiene un tipo de hemoglobina, Fanny, solo tú no me escuchas. Si otro comentario me avisa, por favor. Si la hemoglobina es menor de 7 gramos, tratamos lo que es, ya acá trabajamos con la unidad también en relación a la unidad del banco de sangre, para que nos permita lo que son las 2 unidades de paquetes globulares y realizar ese tipo de solicitud con este banco de sangre. Solicitamos exámenes también mientras, lo que es en relación a una hemoglobina, un hematograma, un TC, un TS, en este caso, para hacer tanto un recuento plaquetario, ver también en un momento si necesitamos más grupos, paquetes globulares, ver en relación al grupo sanguíneo, el factor también tanto RH. Entonces ahí ya vamos relacionando y ya vamos abarcando y vamos tratando también de pedir exámenes para ir viendo. En el caso que se complique, necesitamos algo más, bien, tenemos sus exámenes de laboratorio. Ahora, en función aquí de clave roja, tenemos acá todo lo que es el kit de clave roja presente, como que lo que hemos mencionado, el cloruro de sodio 9%, 2 frascos que se va a ser útil, uno para hidratar y el otro para la colocación en relación a la oxitocina, la poligelina o Hemacel, 2 frascos de ser necesario, a veces nos puede faltar uno más, el equipo de venoclisis completo, el catéter endovenoso para la colocación de la vía, la jeringa de 5 cc para hacer la carga de medicamentos, la oxitocina que se va a colocar con el otro frasquito de cloruro, el ergometrina maliato en caso de ser también aquí necesario,
tipo de misoprostol de 200 microgramos, 4 tabletitas, el tubo de mayo número 4, una unidad, guantes quirúrgicos siempre de ser necesarios, la sonda Foley número 14, el tipo de bolsa colectora, el espadadrapo para asegurar también la zona que estamos colocando la vía y la ligadura justamente para poder iniciar a colocar la vía. Aquí más o menos un cuadrito de manejo en relación al manejo inmediato del shock hipovolémico ginecostétrico, prácticamente lo que hemos abordado en los PPTs anteriores, solo que aquí le está colocando de forma más resumida para que también lo puedan tener en cuenta. Esta es otra fuente que también me pareció muy bonito la forma como hacen su resumen. Ahora vamos a ver ahí en relación de clave azul. Bien, ahora en clave azul generalmente también lo conocemos mucho más aquello que está relacionado con lo que es en relación a la enfermedad antihipertensiva. Y en este caso, quien destaca o quien se hace un poquito más conocido, incluso actualmente hay más clasificaciones respecto a lo que es la clave azul. Y generalmente en relación a hablarles de clave roja, clave azul o clave amarilla, es realmente un tema amplio, generalmente abarca hasta 1 hora cada uno, pero estamos tratando de colocarle lo más sustancial posible. Y en este caso de hipertensión inducida por el embarazo, lo vemos aquello que se va dando después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o hasta incluso las 72 horas de puerperio, más datos con presencia de proteinuria. Y viendo esto aquí, en este enfoque, nos vamos a referir, ya con esta pequeña introducción manejando lo que es en clave azul, va a involucrar probablemente también una emergencia que se va a dar a nivel del recién nacido o al neonato, y en estas algunas situaciones que podrían activar esta clave azul. ¿Por qué? Porque se puede dar a nivel de neonato lo que es dificultades respiratorias del recién nacido, porque durante en relación parte de esta edad gestacional va a haber dificultades respiratorias porque el bebé tiene dificultades para respirar justamente procedente después del nacimiento, va a requerir intervención inmediata para asegurar la adecuación de oxigenación. Pueden presentarse también sufrimiento fetal agudo. Y en este caso hay signos de sufrimiento fetal durante el parto. El equipo médico puede tomar medidas para proteger en relación aquí al bebé y evitar complicaciones. También se pueden dar lo que son complicaciones congénitas si se sospecha que el bebé tiene una anomalía congénita que va a requerir una atención urgente, inmediata. Se va a activar la clave azul para coordinar la evaluación y el tratamiento por parte del equipo. Va a darse también en relación aquí hacer un tipo de reanimación neonatal si el recién nacido no responde adecuadamente después del parto. Por lo tanto, puede requerir reanimación para estabilizar su estado. Entonces, esto mencionado es en relación aquí al neonato durante este proceso. Entonces, estas situaciones van a requerir de nosotros que brindemos una respuesta rápida, coordinada por parte del equipo completo y garanticemos justamente ese bienestar a nivel del bebé. Ahora, regresando a la parte en relación a la mamá, vamos a hacer un recordar en relación a lo que es la preeclampsia, aunque como les decía, actualmente en la clasificación de preeclampsia hay mucho más con proteinuria, sin proteinuria, hipertensión inducida o eclampsia también presente. Entonces, en este caso, preeclampsia leve, recordando, y un tipo de hipertensión arterial mayor de 140/90, pero menor de 160/110. Y en ese tipo la presión arterial sistólica va a tener una variación de mayor de 30 y la presión arterial distólica va a ser mayor de 15 en relación justamente a la presión arterial basal. La proteinuria presente en este caso de preeclampsia leve va a ser menor de 5 gramos en 24 horas o en casos que también algunos puestos o de repente consultorios pequeños cuente con el test de ácido sulfosalicílico, también te va a brindar justamente este dato premonitorio. Se puede dar presencia aquí de edema leve a nivel de los pies o de las piernas, también son parte de nuestros indicadores en cada control prenatal, hacer la revisión respectiva e incluso tener un tipo de diuresis normal. A veces nuestro punto indicador de todo ello va a ser a nivel de la presión arterial
y también nos va a llamar la atención la presencia de un tipo de edema leve a nivel clínico. Ahora, en la preeclampsia severa, la paciente al acudir ya de repente a su próximo control va a referir la presencia aquí de cefalea, dolor de cabeza, escotomas cuando ven tipo chispitas a nivel de repente están mirando el cielo, cierran o abrieron los ojos y vieron como chispitas, reflejos aumentados. Ahí justamente le hacemos la parte de me parece de su tarjeta, hay un indicador que dice ROT, reflejos, y en este caso a unos le hacemos el toquecito con un tipo de martillito a nivel de sus rodillas, en este caso para ver los reflejos. La hipertensión arterial se va dando de 160 a 110, también es un punto, un indicador que el cual es llamativo la tensión. La presión arterial sistólica ya va a tener una variación mayor de 60, la presión arterial distólica mayor de 30, siempre tratando de ya tener en nuestra paciente en función a sus primeros controles su presión arterial basal. La proteinuria va a ser casi muy similar, no, perdón, la proteinuria va a ser distinto, va a tener el efecto contrario, ya no va a ser menos de 5, sino va a ser marcado mayor o igual a 5 en el lapso de 24 horas. Cuando hacemos el test de ácido sulfosalicílico, para aquellos que tienen la tirita y lo pueden aplicar dentro del consultorio y hacer este test, va a marcar 2 cruces, hasta 3 cruces. El edema a nivel de tanto de eh, miembros inferiores va a tener una marcación tanto moderada o severa. A nivel de piernas o también incluso de forma generalizada, de repente la podemos observar un poquito más hinchadita. Y va a haber presencia de oliguria por presencia acá de diuresis menor de 500 mililitros en el lapso de 24 horas. Entonces, estos vamos a ver acá justamente en relación a preeclampsia. Ahora, en relación también a aquello que, al menos en la parte tanto, digamos, para aquellos que también trabajaron en la parte más lejana, donde no cuentan con laboratorio, en algún momento habrán escuchado acerca de las muertes maternas que se van dando justamente por un punto que de repente a veces se pasaba desapercibido, no lo tomábamos mucho en cuenta, no sabíamos de repente cómo explicar a nuestra paciente por qué me refiero a la epigastralgia, que a menos cuando yo hice parte de mi servicio, el SERUMS, me acuerdo que hubo un caso de muerte materna en un anexo que estaba lejos todavía de la posta de donde yo me encontraba, en un anexo más lejano que estaba a 3 a 5 horas de la ciudad. Y había una paciente que había presentado ese tipo de sintomatología, epigastralgia, que en este caso estaba trabajando normalmente en su chakra, que había consumido leche en la mañana, había desayunado normal, pero había olvidado el detalle de comunicar que tenía este síntoma característico como un comezón a nivel de la boca del estómago, como un quemazón. Entonces, esto quizás hubiera podido salvarle porque prácticamente en el lapso de unas horas de presentarlo, porque ya estaba en su semana 37 de gestación, de presentarlo, incluso de repente de haberlo referido, hubiera salvado de cierta manera este tipo de parte clínica en el caso de la paciente y decirle como que si tienes este tipo de sintomatología, también es importante que le comuniques, porque a veces solamente enfatizamos cefalea, presentar escotomas, presentar de repente náuseas o vómitos, pero a veces vemos esa terminología y el paciente no lo va a recordar. Entonces siempre enfatizarle este punto porque al menos de lo que yo recuerdo, he escuchado 2 tipos de muertes maternas por la presencia de epigrastal. Y eran justamente presencias en el cual terminaron siendo algún tipo de eclampsia para la parte del deceso. Entonces, también se va dando los síntomas premonitorios si la paciente tiene oliguria. Va a haber otro tipo de acúfenos o tinnitus, cuando tienes esos soniditos a nivel de los oídos, que me hay que explicarles una terminología que puedan comprendernos, una hiperreflexia. Y en el caso de una inminencia a nivel de la preeclampsia, la paciente aquí con preeclampsia severa va a tener también aquí presencia con síntomas, con signos, perdón, premonitorios. Cuando hablemos ya de eclampsia, va a haber aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en un paciente con preeclampsia. Va sumado todo lo anterior, pero con presencia de convulsiones. Y cuando hablamos de síndrome de Hale, generalmente sus siglas van en funciones aquí a las siglas en inglés,
que la H va a tener una significancia, una hemólisis, cuando la paciente tiene un tipo de anemia hemolítica, y lo definimos por alteraciones a nivel del frotis sanguíneo, una especie de esquistocitos, perdón, esquitocitos. Entonces, en este casito también tratemos de no generalizar que en todos los casos de anemia en gestante generalmente va a ser por anemia ferropénica, dependiendo también del tipo de proveniencia de nuestra paciente. eh, Hay otros tipos de anemias también presentes, ¿no? Como el de vitamina B12, en el caso de ácido fólico, en este caso la ferropénica, hay tipos de anemias en el cual también va a involucrar algún cierto, digamos, punto tanto congénito o punto tanto heredado que se puede presentar. Entonces, no tratar de generalizar porque a veces se nos puede escapar este punto. El EL se refiere a la elevación de las enzimas hepáticas. A nivel, cuando hablamos de hepáticas, nos vamos a los marcadores que son los TGO y el TGP. TGO con un mayor de 40 unidades por mililitro. Y en el caso de TGP, mayor, en este caso que sea aquí mayor de 30 unidades internacionales por mililitro. Presencia acá también de plaquetopenia cuando el recuento plaquetario sea menor de 100.000 milímetros cúbicos. Ahora, dentro de sus factores predisponentes, hay que tomar en cuenta aquellas gestantes que son nulíparas maduras o también muy jóvenes o nulíparas de repente muy mayores. A aquellos que tengan preeclampsia en gestaciones ya anteriores, probablemente en su siguiente gestación se vuelva a repetir el mismo problema. Que haya presencia también de un tipo ya de hipertensión o diabetes previa a nuestra paciente, de repente incluso está llevando medicación, que el embarazo múltiple, embarazo múltiple actual también genera un doble trabajo a nivel del sistema, entonces probablemente también pueda generar algún tipo de estas complicaciones, que el paciente tenga obesidad, que haya nefropatía en función renal normal, que haya hidramios, que haya un signo de hidrops fetal, que generalmente esto lo vamos a poder ver a nivel ecográfico, que hay otro síndrome en relación al síntoma de tifosfolipídico y otras evidencias, incluso los hace mención que sí es de repente tanto de raza negra. Ahora, en relación aquí a las complicaciones, podemos que nuestra paciente pueda conllevar un tipo de complicación como un accidente cerebrovascular, un desprendimiento prematuro de placenta. Puede haber aquí una insuficiencia renal aguda, un tipo de edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca congestiva, un tipo de ruptura hepática, retardo del crecimiento intrauterino, más visto como el RCU, la prematuridad y un sufrimiento fetal agudo crónico. Y generalmente esta parte, tanto de RCU como en relación mucho más al sufrimiento fetal agudo o crónico, lo podemos ir viendo un poquito más con el tipo de monitoreo electrónico fetal, que también nos van a brindar información muy importante a sufrimiento fetal, sobre todo si el bebé tiene un tipo de taquicardia o bradicardia, porque analiza aquí indicadores en relación a la frecuencia cardíaca fetal, analiza en función a movimientos fetales, vamos a ver también en función a la variabilidad, vamos a ver lo que es en función a aceleraciones y desaceleraciones. Y próximamente parte de ello lo podríamos apoyar para descartar algún tipo de sufrimiento fetal con un test de bienestar fetal. Entonces aquí, para finalmente, bueno, no obtener lo que sería un tipo de muerte fetal intrauterina. En caso que lo requieran, sobre todo por estas dos complicaciones que son más consecuentes, se podría aplicar ese tipo de monitoreo electrónico fetal a partir de acá de las 28 semanas, en el caso que sí lo requiera, pero sin embargo vamos a observar variabilidad disminuida a nivel justamente del monitoreo y que esto generalmente no es indicador de un daño a nivel del sistema nervioso central, sino que es proceso de crecimiento. Entonces, para evitar justamente llegar a un tipo de óbito fetal. Ahora, de repente, ya tenemos una gestante de 32 semanas, ya es un buen indicador para darle este examen en imagen complementario, que el cual nos va a permitir justamente descartar sufrimiento fetal, porque hay tres tipos en relación justamente a cuando abarcamos sufrimiento fetal, que el bebé generalmente, el punto uno, genera un tipo de hipoxia, hipoxemia, finalmente la asfixia. Pero la asfixia en relación a la hipoxemia tenemos tan solamente horas para actuar. Y en cambio de la hipoxemia a la hipoxia tenemos tan solamente cada semanas. Pero lo que asusta mucho más que en el caso
que el bebé esté presentando asfixia, o sea, solamente tenemos minutos para actuar. Entonces, ahí como que nos puede ayudar en relación al monitoreo, sobre todo si tenemos ya un bebé con indicador de hipoxia. Bien, entonces esto solo para recargar, porque siempre nuestro principal propósito es justamente no tener un bebé en óbito. Ahora, en relación acá al manejo de la preeclampsia leve, uno, que hacemos que ese tipo de manejo tratemos de verlo en ese tipo de aro, que generalmente cuando ya hay indicador de a nivel de su presión arterial, tratamos de que nuestra paciente así sea sus controles quincenales, tratemos de que venga semanalmente. Entonces, si hacemos que venga semanalmente, también tenemos el control justamente a nivel de acá de su presión arterial. Entonces, podemos proponerle que sus controles sean semanales. Entonces, inicialmente evaluamos, ¿no? Tratamos de, indicamos, mira, esto está sospechoso, estos síntomas en relación a náuseas, vómitos, escotomas, cefaleas, hinchazón a nivel de los pies. Estos van a ser indicadores muy presentes, pero no nos olvidemos también de la epigastralgia que se puedan presentar. Entonces tratamos de tratar de enviarles exámenes complementarios en relación acá al bienestar fetal, monitorización, como les decía, y en relación aquí al bienestar. Determinamos la causa que pueda estar procediendo. Generalmente en estos casitos por clave azul se van dando por sufrimiento fetal o compromiso, también que se puedan dar a nivel de la circulación placentaria, darse incluso también con una hemorragia vaginal. Otros casos ya tratamos de colocar a nuestro paciente aquí en decúbito lateral izquierdo, una dieta generalmente hiperproteica y normosódica, suplementos de magnesio, incluso darle también aspirina. El control acá de movimientos fetales, mente le indicamos que trate de monitorizar, ¿no? Tener presente cada cuánto tiempo su bebé se está moviendo, que estén así el conteo, que siempre esté presente. El control aquí de la presión cada 6 horas, la metildopa que se mantenga en 2 gramos vía oral cada 12 horas, el nifedipino de 10 miligramos, pero en casos que sea generalmente condicional, cuando la presión sea mayor de 160 sobre 110, y siempre no dejar de lado los exámenes de laboratorio, que en este caso un examen de orina con una albuminuria, con el ácido sulfosalicílico, y solicitamos hemograma, hemoglobina, TC, TSS en relación acá al recuento plaquetario, grupo sanguíneo, factor, RH, urea creatinina, ácido úrico y transaminasas. En el caso acá presente por un tipo de manejo de preeclampsia severa, casi de repente poquito similar al otro, pero en este caso vamos a presentar lo que es un control acá de la diuresis horaria con una sonda Foley y una bolsa de reservorio. Tomamos estas muestras para la albuminuria con ácido sulfosalicílico. En este caso, 2 cánulas binasales a 3 litros por minuto, le administramos ya oxígeno, colocamos 2 vías en ambos brazos, sobre todo con un Avocat número 18. En el primer frasquito cloruro pasamos a 40 gotas por minuto y en el segundo frasquito le sumamos lo que es el famoso sulfato de magnesio al 20%, equivalente a 10 gramos y es equivalente a 5 ampollas. Lo pasamos a 400 a chorro y luego lo promediamos a 30 gotas por minuto. En respecto a la medicación, ninfedipino de 10 miligramos, esto también condicional cuando la presión sea mayor de 160 sobre 110. El diazepam de 10 miligramos, también por vía endovenosa, está de forma directa, sí en caso que se presente convulsión tónica clónica. También solicitamos exámenes similares a los anteriores, solo que aquí le añade lo que es las proteínas totales y tanto fraccionadas. Y hacemos la referencia al establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Aquí ya abarcamos nuestro primer gran trabajo en relación a si somos un tipo de nivel resolutivo tipo 1. A la relación a la eclampsia, cuando ella presenta ya tipo de complicaciones con convulsiones, realizar lo indicado en relación a todo lo que es aquí en preeclampsia severa, pero le estamos añadiendo lo que es aseguremos bien la permeabilidad de nuestra vía, con en este caso también verlo en relación aquí al tubo de Mayo, la vía endovenosa que se tenga lo más seguro posible. Referimos aquí al establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Y aquí nuevamente presente toda la relación al kit
que hemos mencionado en el apartado anterior y un cuadrito resumen también de la otra fuente que les he sacado, que me parece también muy importante tenerlo en cuenta. Bien, eso sobre todo lo he colocado para tener como una plantillita como manera de resumen los componentes del kit y en relación aquí al resumen de quiénes intervienen y qué tienen que hacer. Ahora hablemos de la clave amarilla. En este caso, generalmente tenemos esta afinidad o de repente inmediatamente la palabra al decir es un tipo de sepsis, tanto severa o shock séptico que se va dando durante el embarazo, el parto y porperio. En todo caso, si digamos se pueden dar con casos de aborto, generalmente por algún tipo de antecedentes, por tipo de maniobras abortivas. En este caso también se puede dar en una puérpera que se esté presentando con un tipo de infección generalizada, generalmente si también no le han hecho la buena higiene posterior al nacimiento, o de repente cuando la eliminación de los loquios también no se está haciendo el buen aseo en la zona. En estos casos pueden darse lo que vendría a ser justamente aquí la activación de la clave amarilla. Ahora bien, en estos casitos, las causas que se puedan haber procurrido justamente al nacimiento aquí de la clave amarilla se puedan dar por lo que es referente a la manipulación de la vía genitourinaria, generalmente para procesos terapéuticos, algún tipo de maniobras abortivas, un tipo de endometritis puerperal, caso de pielonefritis, coriomionitis, un tipo tanto de cesárea con condición de riesgo o un parto también de repente no institucional, de repente no se ha respetado mucho lo que se debería hacer. Y esto también conlleva un tipo de sepsis, un RPM tanto prolongado, una extracción manual de la placenta, sobre todo en casos en el cual la placenta quede dentro y tengamos la dificultad justamente de que salga por sí sola, porque de repente hemos jalado solamente cordoncito y se quedó la placenta completa dentro y tenemos que hacerlo de cierta forma manualmente, pero siempre posteriormente a ello, indicando en relación a los antibióticos respectivos. Anemia y estado nutricional deficitario. En estos casos se pueden dar también con SIRS en relación al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando tengamos los siguientes indicadores: que la temperatura sea mayor de 38 o también en este caso tanto menor a 36. Entonces acá va a darse lo que es una taquicardia materna si se pueden presentar mayor de 90 por minuto. Un tipo de taquipnia a nivel de las respiraciones que se puedan hacer más rápidas a nivel de 20 por minuto, una fórmula en la cual leucocitaria mayor tanto de 12.000 o tanto de 4.000, presencia también de una desviación izquierda bastonados, con la presencia en esos casitos, cuando hemos solicitado un tipo de hemograma completo, vamos a poder visualizar los abastonados con la presencia aquí un mayor de 10%. Entonces, esto es en relación a las causas que se puedan dar por formas más presentes en relación con una clave amarilla. Y ahora bien, en relación al shock séptico, tenemos que estos casitos lo vamos a identificar por uno que va a tener la presencia aquí de un pulso más rápido, pero también débil. Eh, lo otro es que va a haber una presión arterial donde el cual la parte sistólica se va dando menor de 90. La paciente puede tener más palidez, sudoración, piel fría, incluso húmeda, generalmente cuando te tocamos las manos y vamos a tocar sobre todo para poder visualizar el nivel de la vía presente. La paciente puede estar lo que es tanto ansiosa, confundida, inconscientemente. Entonces, la parte también cuando vemos a nivel de la orina va a presentar lo que es un tipo de oliguria. Y hablando de shock séptico, generalmente se va a originar por fuente de una infección bacteriana, aunque también estos casitos puede ser causado por ingestiones tanto fúngicas o virales, pero las infecciones más asociadas a shock séptico van a incluir de repente lo que es en relación a una neumonía o infecciones tanto de tracto urinario, infecciones intraabdominales o una presencia de bacteriemia. Ahora, en el casito anterior que les había mencionado lo que es la SIRS, una respuesta inflamatoria tanto sistémica, es cuando ya, en este caso, me refiero, perdonen, al SIRS,
cuando aquí el cuerpo ya no va a responder a esta infección, por lo tanto va a liberar un tipo de cascada de mediadores antiinflamatorios acá en la sangre. Y esto va a causar una respuesta inflamatoria generalizada, más conocido como SIRS, que va a desarrollar finalmente un tipo de shock. Ahora bien, vamos a hablar ahora en relación aquí al manejo de clave amarilla en las gestantes. Y en este caso, siempre hacemos la primera indicación, reposo absoluto. Tratemos siempre de hacer la evaluación inicial. Realizamos una evaluación rápida pero completa de su estado tanto materno, tanto fetal, y determinamos aquí la naturaleza y la gravedad de esta situación. Pasamos de ahí mismo a determinar ya la causa. Mientras que el paciente está aquí en reposo, en proceso de observación, identificamos esta causa y esto puede incluir condiciones como de repente incluso algún tipo de hipertensión tanto gestacional o un tipo de ruptura de membranas o trabajo de parto prematuro. Pasando a ello, ya viendo la causa, pasamos a lo que es una monitorización tanto continua. Siempre a nivel en funciones vitales vamos a estar aquí al pendiente y se monitoriza en función a tanto en el caso de la mamá como en el caso del feto, que utilizamos el Doppler en este caso para hacer la medición en función de latidos cardíacos fetales y detectar cualquier tipo de cambio en su estado de salud. Y aquí va a incluir monitorización de presión arterial, o sea, todo lo que es funciones vitales, frecuencia cardíaca. También vamos a ver si presenta contracciones uterinas y entre otros parámetros que vamos a ir considerando. Ahora bien, va a haber la colocación de oxígeno por una escala binasal de 4 litros por minuto. Vamos a hacer un control de diuresis horaria con un tipo de sonda Foley número 14 y una bolsa de reservorio. Colocamos dos vías en ambos miembros superiores utilizando lo que es un Avocat número 18 y nuevamente en la escritura en relación a ambos frascos. Bien, primer frasco, cloruro de sodio, el 9 por 9 por mil, lo pasamos a 400 cc a chorro y luego 45 gotas por minuto. Hacemos la anotación en su frasquito de lo que esta indicación que estamos dejando. Porque en el cambio de turno, de repente no lo van a tomar en consideración o ellos van a considerar que de repente deba ser de otro tipo de goteo, pero ya hemos dejado la indicación escrita. En relación aquí al segundo frasco del cloruro de 9 por mil, es para iniciar un tipo de antibioticoterapia. En este caso consideramos los siguientes antibióticos: la ceftriaxona de 1 gramo, la clindamicina de 600 miligramos y la micacina de 500 miligramos de forma estándar en una sola aplicación. Si es en el caso que sea puérpera o gestante menor de 20 semanas, hacemos la administración de acá de oxitocina de 30 miligramos con 3 ampollitas a un frasco de cloruro por 9 por mil y lo pasamos a 400 cc a chorro y luego a 45 gotas por minuto. También podemos hacer la aplicación de metamizol de 1 gramo de forma STAT, una sola aplicación. Si la temperatura de la gestante, perdón, o de la puérpera se puede marcar en 38,5 o más. Si es menor de 36, simplemente procedemos lo que es en abrigar a la paciente. Y casos también podemos administrar la ranitidina de 50 miligramos endovenoso de forma STAT, en caso también que lo creamos necesario, sobre todo si vamos a hacer la aplicación de muchos antibióticos. ¿Qué exámenes solicitamos ahora aquí en relación a esta clave amarilla? Nemograma, hemoglobina, TC, TS, un reencuentro plaquetario, un grupo sanguíneo, un grupo factor. Vemos también la función de urea, creatinina, ácido úrico, proteínas totales y fraccionadas. Adicional a ello, diferente a los casos anteriores, habemos en la solicitar lo que es en función un hemocultivo, un urocultivo y un cultivo de secreciones. Comunicamos al médico de turno siempre en comunicación constante, sobre todo si hemos aplicado algún tipo de medicación previa o solicitar un examen previo y hacemos también la interconsulta con UCI de ser necesario, porque es un manejo de sepsis. Ahora bien, igualmente en esta última parte les he colocado acá un resumen en relación a los medicamentos referentes a los equipos referentes a los kits de clave amarilla y un cuadrito que organizador resumen en relación aquí también a la clave amarilla para tenerlo presente. Voy a colocar un video cortito. Un momento.
A ver, voy a compartir audio, parece que no lo he puesto. Este de acá. Las causas de mortalidad materna más importantes en nuestro país. A continuación presentaremos el protocolo para atención de emergencia hipertensiva. La intención es mostrarlo de la manera más sistemática para que sea efectivo y en el tiempo lo más corto posible. Buenas tardes, señora Noelia, ¿cómo está? Yo soy la enfermera jefe de turno, mi nombre es Dayan Mateus, voy a estar con usted el día de hoy. ¿Cómo se siente? Señora Noelia, voy a escuchar a su bebé. Activo emergencia obstétrica, cubículo 4, servicio de urgencias. Recuerde que para el manejo de la emergencia obstétrica, la institución debe tener disponible el kit de emergencias obstétricas de acuerdo a lo establecido en la resolución 3280 de 2018. Noelia, buenas noches. Cuénteme, Dayan, ¿qué sucedió? Doctor Noel es una paciente de 27 años de edad, una edad gestacional de 30 semanas, consulta por cefalea, le tomé frecuencia cardíaca fetal, está en 120 y le tomé tensión arterial, está en 178. Vamos empezando, Dayan, vamos empezando a impregnar con 4 gramos de sulfato de magnesio. Claudia, por favor, asegúrate de 2 accesos venosos. Vamos a iniciar por el primero, la impregnación de que te va a pasar la jefe, y vamos a iniciar también líquidos basales por el segundo acceso. Noelia, buenas tardes, mi nombre es Claudia Sarmiento, yo soy la auxiliar de turno, voy a iniciar colocando algo de oxígeno. Ahora voy a canalizar 2 venas para que le pasemos unos medicamentos para bajarle la tensión. Jefe, Doctor, no podemos... inicio Hipertensión severa, jefe, vamos a empezar con la 16. betalol 20 miligramos. Listo, doctor, ya tengo lista la dosis de impregnación. Ponlo por favor máximo en 3 minutos. Inicio toma de laboratorios en los 3 tubos para perfil Recuerda glucémico. procesar también tiempos de coagulación, Claudia. Jefe, no Tubo tenemos azul. todavía líquidos basales. Doctor, Vamos a colocando 20 miligramos de la betalol. Claudia, listemos por favor la sonda vesical, no te la tenemos todavía. Noelia, ¿cómo se siente? ¿Todavía dolor de cabeza? Acceso venoso con Yelco 18. A ver, Claudia, le voy a ayudar con el monitor fetal mientras alista la sonda. ¿Te parece? Doctor, inicio dosis de impregnación de sulfato de magnesio. Noelia, vas a sentir un poquito de frío que te va a descubrir el abdomen para colocar el monitor fetal. Señora Noelia, va a sentir un poco de calor en todo su cuerpo, eso es natural por el medicamento que le voy a pasar. Vamos Bueno, a estar tranquilos, los medicamentos van a tener su efecto seguramente. Noelia, voy a pasar una sonda vesical. La idea es que podamos empezar a medir la salida de la orina, a ver cómo reaccionan los medicamentos. Va a sentir entonces una molestia. Por favor, estése quietecita. Doctor, voy a empezar a pasar sonda vesical. finalizo dosis de impregnación de sulfato, inicio dosis de mantenimiento. Asegúrate, jefe, un volumen total de infusión de 1 cc por kilo hora. Doctor, sonda conectada a Cistoflow, marcada con fecha y hora del día de hoy y fijada. Sulfato de magnesio pasando a 67 cc hora, doctor. Jefe, 20 minutos, no tenemos control de tensión arterial, vamos a preparar segundo bolo de 40 miligramos. Listo, doctor, colocando 40 miligramos de la betalol. Tenemos 2 intervenciones específicas, inicialmente medidas generales que tienen que ver con el decúbito lateral para liberar la compresión de vena cava, iniciar oxígenos suplementarios si la saturación periférica lo amerita, tenemos que también asegurar accesos venosos y tenemos que asegurar la toma de los laboratorios. En todos los casos asegurar la infusión de sulfato de magnesio, una dosis de impregnación inicial, una dosis de mantenimiento y la administración del antihipertensivo dependiendo de la severidad de la hipertensión. La profesional de enfermería es la encargada de realizar las mezclas de los medicamentos y la administración de los mismos.
Para la emergencia hipertensiva vamos a utilizar sulfato de magnesio, labetalol, solución salina de 150 centímetros y solución salina de 500 centímetros. Para la preparación del sulfato de magnesio, la dosis de impregnación la vamos a hacer 4 gramos de sulfato de magnesio, solución salina 150. Para esto vamos a tomar 2 ampollas de sulfato de magnesio y la vamos a colocar en 150 centímetros de solución salina. Esta mezcla la vamos a pasar entre 10 a 15 minutos. Para la preparación del sulfato de magnesio dosis de mantenimiento vamos a utilizar 8 gramos de sulfato de magnesio, es decir, 4 ampollas, y las vamos a diluir en 500 centímetros de solución salina. Esta mezcla debe ir en una infusión de 67 cc hora, es decir, 1 gramo por hora. Para la preparación del labetalol, este medicamento viene en una presentación de 100 miligramos en 20 mililitros. La dosis inicial van a ser 20 miligramos, es decir, vamos a tomar en nuestra jeringa 4 centímetros que corresponden a 20 miligramos. Esta la vamos a llevar a 10 centímetros con solución salina y la vamos a colocar en un intervalo de 2 minutos. Es importante recordar que para el manejo general de la emergencia hipertensiva, la auxiliar de enfermería debe realizar varias acciones. La intención es que sea de manera ordenada y cefalocaudal. En primer lugar, vamos a colocar la cánula nasal. En segundo lugar, vamos a tomar 2 accesos venosos de calibre 16 o 18. El primero iría con la toma de muestras de laboratorio en los 3 tubos y el segundo para todo el manejo de medicamentos. Luego vamos a colocar el monitor fetal y finalmente vamos a colocar la sonda vesical. En la escogencia de la terapia antihipertensiva tenga presente que en casos de hipertensión severa mayores de 160 a 110 prefiera la vía endovenosa, para nuestro caso el labetalol. Si dispone de hidralazina también lo puede usar. Y en casos de hipertensión no severa, la terapia antihipertensiva oral funciona, y recuerde, después del manejo de la crisis, mantener una dosis posterior cada 8 horas con su nifedipina. Siempre vigile los signos de toxicidad durante la infusión del sulfato del magnesio. Registre la frecuencia respiratoria, el estado de alertamiento y los reflejos osteotendinosos. Si reconoce que se ha establecido la intoxicación, el antídoto tenga presente que son 1 gramo de gluconato de calcio en dosis única endovenosa. Como recomendación final, tenga presente que en embarazos con menos de 34 semanas, maduración pulmonar fetal con betametasona en dosis de 12 miligramos cada 24 horas. En la eventualidad de la eclampsia, use la misma infusión del sulfato de magnesio para el control de la convulsión. Recuerde que el trabajo coordinado salva la vida de nuestras gestantes. Muy bien, hasta ahí con ese más o menos el video demostrativo de la secuencia de la atención de un casito de clave. Espero que sí haya quedado un poquito más presente en relación al tipo, sobre todo del manejo, recomendaciones, cómo actuar y cuál es sobre todo la función del profesional que va a intervenir y va a trabajar dentro de nuestro equipo presente. Muchas gracias por su presencia hasta este momento de la sesión. No sé si de repente algún comentario. Bien, entonces nada más que desearle muy buenas noches. Cuídense mucho y esperamos que tenerlos presentes en una próxima sesión. Hasta luego.